Chiche, la pregunta que te queda de la charla de Beatriz Nofal Sí. es, una sociedad para dar este paso tiene que tener acuerdo entre adversarios Sí, y no confrontación entre enemigos. O sea, la democracia necesita, como lo tiene Chile, como lo tiene Uruguay, que esos principios sean coincidentes para las dos fuerzas políticas. De lo contrario, esto es muy inestable. Y vos fíjate, ¿cuántos años llevamos con el mercado común? 25. 25, 30. O sea, cuando alguien te dice que proteger es cazar en un zoológico, que lo metan en la jaula al tipo. Porque ese proteccionismo europeo... Europa es el país más integrado de la humanidad, el mundo más integrado, no es un país, es el mundo más socialmente integrado de la humanidad, cosa que no hay ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, Pero ¿no? además tienen subsidios a patadas, todos los subsidios. La economía la piensan desde la gente, no desde la renta. Cuando vos la pensás desde la renta, se te cae la gente. Y me parece que nosotros en eso tenemos un conflicto. O sea, vos tenés que pensar la industria para la cantidad de seres que integran tu sociedad. Yo me acuerdo de una cosa absurda. Cuando Stalin le ofrece a Mao Zedong camiones, Mao contesta, ahora no, porque no sabría qué hacer con los chinos. Entonces, no era para esa etapa, luego desde ya. Te quiero decir, hay procesos... Ahora fabrican los camiones. Ahora lo fabrican. Pero en ese momento daban pasos lógicos y coherentes. Las naciones se piensan, no las hacen los mercados y los inversores. Ellos hacen otra cosa. ¿Vos O lo sea, decís por mi ley? yo lo digo por nosotros, por todos nosotros. Ahora, De un lado y del otro. Milei, Julio, no terminó de petardear la relación con China. Esto que se firmó del Mercosur con la Unión Europea se mantiene, no lo petardeó. O sea, tiene una retórica, tiene un discurso, pero algunas cosas es como que dejan que sigan. Sí, pero ¿No está bueno eso? No, Brasil está bueno, lo que te acaba- queda grande, te Bra- queda grande. Lo Pero que para no un entendés... cachito, Sí, Brasil perdón. acaba de dejar de representar los Claro. intereses de la Argentina en Venezuela por las pelotudeces que hizo el presidente. Está bien, Bueno, pero eso... no es un tema Eso menor. es grave, eso es Es grave, eso es grave. ¿Por qué agredís a tu socio? Porque no te gusta. A ver, Chichi y yo nacimos en un país que era un poquito más fuerte que Brasil. Sí, Éramos sí. más que Brasil Más nosotros. vaca, más todo. Más industria. Sí. Digamos, nuestra industria aeronáutica es la que le cedimos a Brasil alegremente. Y automotriz. Y automotriz también. Brasil eligió una burguesía industrial, que es un capitalismo enamorado de su tierra, y nosotros entramos a caer hace 50 años y no paramos de rodar. Y entonces ahora, en dimensión a Brasil, lo único que nos queda es decirle feo. Pero competir ya no, porque ellos son, junto con México, naciones Son potencias dignas, industriales. son potencias. Brasil hoy es la sexta potencia industrial del mundo. Nosotros fuimos eso por eso yo el otro día dije, yo fui taxista de clase media, en un coche argentino, un Sandy Tela. Sí. Pero digo clase media porque podía ir al teatro, ir a cenar afuera, y hoy hay médicos de clase baja. O sea, la caída de nuestra sociedad como integración social fue brutal. Y eso que por falta de la política. Va bien, no hay política en la Argentina, no hay reflexión. No es de un lado o del otro, no hay reflexión de ninguno de los dos lados. ¿Vos pensás lo mismo? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con ese enfoque, digamos, ¿no? de la falta de políticas estables. No sé si estoy de acuerdo con Julio, no sé si nos vamos a poner de acuerdo en cómo vemos la situación actual. Es cierto que la diplomacia de Milei es bastante ideológica, personalizada y inestable. Pero yo no sé si hay que prestarle tanta atención a lo que dice y a toda esa campaña cultural, digamos, o a la gestión concreta, donde, bueno, estas cosas que está haciendo concretas, acuerdo con Estados Unidos, me parece que es razonable. Yo estoy diciendo otro lado. A ver, Si dale. vos creés que... El otro día escuché a un economista del que respeto, de Pablo,
que dice, ¿para qué vamos a juntar dólares si después vienen los cucas y los gastan? Yo me quedé helado. Me quedé helado. ¿Por qué? Porque el país que haces, lo haces para vos y para el otro. Entonces vos no podés concebir al otro. Yo no te digo si es simpático, antipático. Las naciones se construyen entre adversarios y se destruyen entre enemigos. Y en la Argentina, las políticas son de enemigos, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Y no hicimos nada para salir de ahí. En algún- Eso fue Cristina y eso fue Milei. En algún momento se habrán coincidido la oposición y el que llevaba el gobierno en ese momento para llegar a tener las industrias que tuvimos. Pero, O sea- yo digo, Lanusse y Leviston fueron mejores gobernantes que Carlos Saúl Menem. Lo digo siempre. O sea, esa democracia de Menem, ¿por qué? Porque eran patriotas. Entonces, ¿patriótica oligárquico? Sí, pero patriotas. Onganía no vendió el país. Entonces, cuando vos te planteás la idea de nación, es la idea de estar enamorado de lo que sos. Cuando vos permitís que se venda la tierra al extranjero sin límite, es porque no tenés patria. Sos un heredero que vino a vender lo que había, ¿o no? Pero, ¿Qué pero eso- país te permite vender eso? Pero eso pasa. En Londres también hay un montón Sí, que sí, se sí. metieron o Y no. allí están. Sí, pero... Bueno, ¿qué pero límite? pasa en el La mundo. gente- Eso es lo No, que- ¿qué va a pasar en el mundo? En el mundo de tu tía. ¿Qué dónde va a pasar? No hay país del mundo donde vos vas a Estados Unidos, vas a comprar una tierra y te analizan. Y no podés comprar frontera. Ahora, pero Vos Julio, podés comprar hasta el 10%. Yo esto lo he dicho en la sociedad rural, que me contrataron para una charla y le dijeron, si ustedes no impiden la venta de la tierra, vuestros nietos serán obreros de los chinos. Punto. Julia, aguantemos un cochito en eso, pero imagínate un país que está ya suficientemente aislado. O sea, ¿Quién? Argentina, ¿Por qué hoy. está aislado? Está suficientemente aislado en Vos el sentido de que aislaste. nadie quiere comprar tierra en Argentina hoy. Digamos, ni compra tierra ni compra ninguna otra cosa en Argentina, porque nadie quiere traer Pero plata a eso este no país. es por Pará, aislado, déjame- por inútil. pará, Es déjame- otra cosa. Déjame terminar el argumento. Si vos tenés un país que ya está aislado fuera del circuito de interés de los inversores, cualquier esfuerzo que hagas tiene que ser aperturista. Por ahí Milei exagera y sobreactúa todo eso y además Eso le no es agrega, le agrega su condimento ideológico. Pero el aperturismo supone un poco de desnacionalización. No, eso ¿Cómo es que salir de la virginidad para entrar a la prostitución. Déjame de jorobar. Claro, es no tener medida. En la vida, la cordura es la base de todas las sociedades, de todas. ¿Por qué vas a regalar lo que sos para que vengan? Si no vienen, es mucho más fuerte que vos tengas un diálogo con la oposición que regales la tierra. Porque el diálogo con la oposición te hace previsible. Pero- Y el regalo de la tierra te hace realmente despreciable. Claro, pero no veo que se esté regalando nada, pero no importa. Más allá de eso, vos decís tiene que dialogar con la oposición, pero Milei también tiene el argumento, que desde su punto de vista es razonable, que dice, ¿para qué voy a dialogar con una oposición que dice que hay que dejar de pagar la No, deuda? pero yo no te digo cómo es la oposición. Yo enfrenté a Cristina siempre, no tengo nada que ver con eso. Pero te planteo, todo aquel que imagine que el otro es enemigo, no es democrático. Punto. Ahí cierro y firmo. Entonces, cuando en Chile se va la izquierda y entra el conservador y se encuentran a desayunar y se dicen vamos a trabajar juntos, a nosotros se nos Nos pone la llevan piel de gallina de 80 envidia. años de distancia. ¿Eh? 80 años de distancia nos llevan. O sea, eso es la construcción de un país, no el regalo de la tierra. Esa es la construcción. Es el respeto al otro. A mí me parece que como clave, como esencial, el diálogo. Entonces, yo te digo, esa decadencia empieza desde Martínez de Oz, desde los bancos, y en la Argentina es más rentable lo financiero que lo productivo. Es más Es rentable. un país rentista. Es un país rentista. Una vez Ikonikov, asistí a una clase de Ikonikov en la Sorbona, y le explicaba a todos los franceses, alumnos, ¿Te acordás? por qué la Argentina era un país rentista. Y le explicaba con números. Escribí un libro que no tengo. Escribí un maravilloso Impresionante. libro, Moisés. Es impresionante. El negocio es la renta. De ninguna manera producir, ni meter- no. Y hoy sigue siendo la renta. Y sigue siendo la renta. Entonces, cuando vos decís, es más barato comprar afuera, Gana ahora más un cuánta banco gente que te tiro. chinte. ¿Eh? Gana más un banco que te chinta. Pero más bien.
Ahora, cuando yo importo determinadas cosas, ¿cuánta gente tiro a la calle? Y eso es una... El humano debe ser más importante que el precio. Eso es en Europa, eso es en China, eso es en Estados Unidos. Cuando Trump pone las limitaciones, las pone porque si no las pone se lo come. Todo lo de afuera es más barato en el mundo, pero se protegen. Entonces, la desprotección no es la convocatoria a la inversión, sino ubicarte en un lugar que es impredecible. Pero depende del contexto, Julio, ¿no? Porque si vos tenés un país como Argentina, Argentina y Estados Unidos son lo opuesto en ese sentido. En Estados Unidos los aranceles eran 0 y por eso que Trump los suba a 20, 35 puede ser un cambio complicado, qué sé yo, pero de todos modos puede ser para una economía competitiva, puede ser razonable porque lo pone al nivel de lo que está Europa, digamos, ¿no? Europa también es proteccionista. Entonces, ¿quién no? A ver, perdón, si me decís quién no es proteccionista... Estados Unidos hasta ahora era 0 Nada, cero proteccionista. El más grande Sí. no es proteccionista, Bueno. mientras no se debilite. Cuando se debilita, se protege. Ok, pero no Ley vas a de comparar, juego. pero no vas a comparar con No, Argentina, no, que es con- 100% proteccionista. Pero, O sea, pero está cerrado Francia todo. está defendiendo ¿qué? Está defendiendo a los agricultores, que en Francia son un pedacito así o no. ¿sí? Y lo subsidian. ¿no? Y los subsidia. El mundo es proteccionista, Bueno, no Estados Unidos. no tanto El como más grande Argentina. no lo es porque no lo necesita. Pero El Argentina que es el mide 2 extremo. metros, ¿eh? Julio, Argentina es el extremo de eso. ¿Qué es- tenemos? Nunca Sí, fue proteccionista. Inventaron una tesis ustedes que Pero es no le así, entienden. claro, es una cuestión de números, es una cuestión ¿Qué de números. número? Es una cuestión de Ustedes números, vos tenés inventaron un aranceles de- proteccionismo que nunca existió. ¿Cómo que no? Nosotros somos la derrota por la incapacidad de hacer política y no por proteger. Esto lo dijo este que fue preso, después, ¿cómo se llamaba? Que decía, proteger es cazar un zoológico, José Luis Esper. Pero lo metieron en la jaula, parece que está por ahí. Entonces, son conceptos vacíos que en ningún lugar de la humanidad el Estado le cedió a los privados el poder. Los Estados son los que piensan cómo se hace una sociedad, no son los negocios. Si lo piensan los negocios, la gente vive en la miseria. Donde piensan los negocios son las colonias. Si querés ser patria, tenés Estado. Si querés ser colonia, tenés empresa. Más claro, echaré agua. Está cada vez más filoso. Sí, 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 sí. No, porque veo poco, entonces odio Por eso mucho. cada vez pensamos. Y hoy encontró un contendiente de peso. Sí, sí, Hoy sí. encontró un Pero no hay en serio, Ahora- no existe país. 25 años con Europa, porque es todo protección y subsidio. Ahora, chiche. yo pensaba cuando ustedes charlaban, el problema es que la gente votó esto, Julio. Ah, no, o no, sea, no. Yo para rajar de Cristina, cuando vos... al micrófono, al micrófono. A todos nos pasó Resulta alguna porque vez grita tanto que no- que nos separamos de una señora o de un hombre, que nos divorciamos pensando que nunca nos iba a pasar nada peor. No sabíamos lo que se nos venía. Entonces, si eso se da en las parejas, en los divorcios, Cristina espanta, lo dije siempre, la cámpora, todo eso es, digamos, tiene el vicio del izquierdismo, que es buscar aislarse y achicarse. Pero es como, ninguno de nosotros podría defender Cuba hoy, chiche, porque es un fracaso, y nos duele ese fracaso, porque en algún momento pareció, pero es un fracaso total. Yo fui con Javi Levina 2 veces a Cuba, y nos daba lástima. Entonces vos decís, ¿eso fracasó? Claro que fracasó. A la Rusia, ¿qué hizo? Lo mismo que Estados Unidos. Son dos naciones donde el poder es más importante que el ser humano. Uno dice que es comunista, el otro que es capitalista, pero el caído está aplastado de los dos lados. Clarísimo, ¿Eh? clarísimo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? No, yo Porque- tengo esperanzas porque creo que lentamente vamos a ir tomando conciencia y que vamos a ir saliendo de los extremos. Para mí, lo negativo fue que Milei ingresara en un extremo. Yo me aguanté, yo no leo, pero escucho a los ingenieros del caos, están todos hablando de esa pavada, Cuando el tema central es la concentración económica, la distancia que hay entre el que tiene y el que no tiene se ha convertido en infinita. Cuando Chichi y yo éramos chicos, que Chichi era 5 años más chico que yo, Obvio. no se hablaba de guita. Ibas a cenar, íbamos todos a cenar y nadie decía yo no puedo. Y hoy dejaste afuera ¿a qué parte? O sea, más de la mitad. Y esa sociedad es porque
obviamente que tuvieron culpa unos y otros, pero son 50 años de decadencia, con distintos signos, ¿no? Ya, no hagan silencio, que si no... ¿Y qué querés? No tenemos Nos mucha- dejás pensando. Sí. tenemos muchas respuestas. A lo mejor Kachanowski tiene respuesta. Él es economista. Es un caballero, Kachanowski. Sí. Es un caballero. Por eso lo odia a Milei. No lo deja entrar. Donde está Milei no puede entrar Kachanowski. Roberto, ¿cómo estás? Buen año, ¿eh? Ah, dije su ¿Qué caballero decir? estaba. Ah, Buena- quedé bien, Espera, quedé espera, bien. espera sí, perdón, estaba hablando, Julio. Antes sobre vos. Contame. Julio Hola, Bárbaro. Julio, ¿cómo te va? Los saludos, ya que estoy. Si Muy está bien. por ahí. Bueno, bueno. Siempre hablo bien de vos. Gracias, viejo, gracias. ¿Cuál era la pregunta que me hiciste? La Que me pregunta- fui. bueno, acaba de decir que hace 50 años que venimos para abajo. 50 años que venimos para abajo. Sí. Y sí, la decadencia argentina en realidad es mucho más larga, ¿no? Pero yo te diría que empieza en el 30. Pero bueno, en el 30 también estuvo la crisis mundial, pero después se va profundizando y cuando mirás los indicadores, claramente hay una decadencia a partir de la década del 30 que ya es imparable, ¿no? Después empieza cada vez más intensamente. Y mi visión de esa decadencia es que pasamos de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. Creemos que el Estado nos tiene que dar todo, que no hay que laburar, que Argentina es rica porque tiene el petróleo, la pampa húmeda, no sé, ahora el litio, etcétera. Y esos son recursos naturales, no son riqueza. Si alguien no viene y pone la plata y extrae el capital, extrae el petróleo y lo manda al mercado, sigue siendo un recurso natural, no es una riqueza. Sí. Pero nosotros pensamos que somos ricos porque tenemos la pampa húmeda. No, la pampa húmeda, ¿viste? Si no hay alguien que pone la plata y produce, sigue siendo riqueza, ¿Por sigue qué? siendo recursos naturales. ¿Por qué pones el 30 si yo digo, Chichi y yo nacimos en un país que estaba socialmente integrado? 5% caído. Con Lanuse, te digo, con Leviston, no estoy defendiendo el peronismo. Vos estás Con hablando Onganía. de... Con Onganía. Vos, la década del 60. Sí, sí, Para, sí, 66, ¿no es cierto, sí, Onganía? sí. Vos decís que con Onganía que estábamos, ¿ya estábamos en decadencia o no? Todavía no, en absoluto, porque había integración social. No había caídos. No te robaban por la calle. Nunca se me ocurrió que me roben. Esperaba el tren venía y no te afanaban porque no había caídos. Entonces, ¿por qué ponen el 30? Es ideológico lo del 30. No, no, a ver, el 30 te marca los indicadores que tomás como ingreso per cápita, producto bruto, todo ese tipo de indicadores que podés usar, te marcan que la decadencia empieza en el 30, pero la decadencia de los países no es de golpe, de un día para el otro era un paraíso y pasó a ser un desastre. Es, digamos, más suave el proceso y en algún momento se acelera. Tal vez se aceleró en el 75 con el Rodrigazo. Ahí sí, ahí firmo. Pero mi viejo era un colchonero de la calle y mandó 3 hijos a la universidad. O sea, no había empezado en el 30. Y laburaban todos. El parasitismo laboral empieza después de Martínez de O, cuando abren un banco en cada esquina y te daban el 10% mensual en dólares. No, yo lo que digo, a ver, yo lo que digo es, empieza en el 30, pero se acelera a mediados de los 70 con el Rodrigazo. Empezó primero con la inflación cero de Helbar, ¿te acordás? ¿Cómo no me acuerdo? Que Pero es después una vino Gómez discusión. Morales. No me voy a poner a discutir eso con vos. Yo te digo, por eso te voy... Claro, porque si no se hace, no, nos quedamos todos... No, Pero y yo me después voy... termina en el Rodrigazo. Me voy a Porque la, no, yo me no voy a quise decir Lanuse. otra cosa. Me voy a Lanuse y te digo, en Lanuse, en Leviston, había una sociedad integrada. Y no había los grados de pobreza que hay ahora, los grados de indigencia, había una clase media pujante. Yo me acuerdo, era chico y íbamos, la gente progresaba, se podía comprar el auto chico, ¿te acuerdas? El Fitito, o no sé, algún otro auto, y después iba escalando, se compraba la propiedad. Era una movilidad social más activa. Había mucho más, claro. Pero ¿por qué el 75 es clave? Porque ahí se destroza por completo la moneda y el ahorro.
y que es clave para poder acceder al crédito, para el hipotecario, etcétera. Eso lo tuviste en los 90, con la convertibilidad un tiempo, pero no te duró mucho más. Después, yo te diría que si tengo que marcar el inicio de ya la caída definitiva, es 75. Pero, aclaro, no fue culpa de Celestino Rodrigo. No hace falta que aclare que no soy peronista, pero la verdad es que Celestino Rodrigo lo que hizo fue recibir la bomba que había dejado Helvar. No voy a discutir 3 horas esto. Lo conocí a Celestino, fui gran amigo de José Bergelvar, como fui amigo de Rogelio Frigerio, y tuve la posibilidad de hablar con don Mario Hirsch. Bungibor era la burguesía industrial argentina, era eso. Y esa burguesía era productiva. Nosotros en ese momento éramos par de Brasil. ¿Por qué ellos no se cayeron? Por arriba de Brasil. Y bueno, ¿por qué nos caemos nosotros y ellos no? Por la burguesía industrial. Por la burguesía industrial. Cuando decís la burguesía industrial, ¿qué me querés decir? La burguesía paulista, los empresarios enamorados de su patria. La burguesía paulista es la que impone a Lula. Ah, bueno. Sí, está bien. En realidad la burguesía de Sao Paulo es bastante proteccionista, ¿no? Yo te diría. Sí. Pide proteccionismo todo el tiempo. Yo tuve una experiencia. Yo trabajaba en Atlántida. Atlántida instaló una planta de impresión. Te diría que 20 años de avanzada, 30 años de avanzada, con una máquina que puede imprimir 70 millones de revistas al año. En simultáneo, a mí me contratan los brasileros para el lanzamiento de Fatos y Fotos, que era una revista parecida a Manchetti. Y me llevan a la planta industrial. En ese momento, en paralelo, estaban instalando una rotativa de 190 millones de revistas al año. ¿Y 190 millones, me dijiste la primera? contra 70. 70.000, claro, sí. No podía comparar. ¿Eso qué año es, más o menos? Y una visión impresionante. Y eran brasileros, ¿eh? Después, bueno, nosotros lo dimos a los chilenos. Bueno, es que se puede ser proteccionista en un país enorme, no se puede ser proteccionista en un país chico, digamos, ¿no? No sé, Roberto, qué opinás de eso, ¿no? Pero ser proteccionista en un país chico es medio suicidarse, ¿o no? Si vos vendías 70 millones de revistas, entonces, son revistas, ¿eh? No te olvides que éramos 30 millones argentinos. Yo te diría que cuando vos tenés un país con muchos habitantes, te podés dar el lujo, entre comillas, de ser proteccionista porque tenés un mercado interno gigantesco. Ahora, cuando tenés un mercado tan chico como es el argentino en cantidad de habitantes, y encima tenés un porcentaje muy alto de pobreza, encima, actualmente... Bueno, pero eso es ahora, no teníamos tanta pobreza. No, bueno, ahora, pero te digo, no había tanta pobreza en aquel momento, pero nunca fue un mercado grande el de Argentina. Entonces, tu salida tendría que haber sido exportador, integrarte al mundo. Cuando vos mirás por qué Argentina tenía un ranking, rankeaba muy alto en el ingreso per cápita, de acuerdo a los datos de Angus Madison, que es un trabajo muy interesante que se hizo en su momento y todos los años se actualiza, Argentina estaba entre los 10 países con más ingreso per cápita del mundo. Sí. Llegó a estar primero en 1895. ¿Pero por qué? Porque se integraba al mundo. O sea, estaba integrada al mundo, importaba, exportaba, comerciaba. Sí, entonces, pero tenía la mitad del país pobre. No, pará. Hay un informe Vialema C que te deja clarito cómo era eso, ¿eh? Se llama informe Vialema C. Tenía mucho pobre en ese país. Ahora, Roberto, es como cuando dicen, nosotros en el 30 estábamos bárbaros. Antes del 30 llegaron mis abuelos y tenían que vender carbón por la calle, porque no tenían un sope. Y con todo eso hicieron una planta industrial. Arrancó con carbón vendido en la calle. Bueno, pero era una sociedad desigual, pero que integraba. Digamos. Integraba. Perdón, pero ¿por qué? La crisis... Para un segundo, Julio, para. Sí. La pregunta es, ¿por qué hubo dos grandes oleadas de inmigrantes hacia la Argentina? Digamos que fue fines del siglo XIX y después de la guerra, de la Primera Guerra estoy hablando, ¿no? De la Gran Guerra tenés otra segunda oleada, y después en la tercera, en menor grado, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué venían a fines del siglo XIX, principios del siglo XX a la Argentina? Venían sin plata, pero porque tenían un horizonte de crecimiento, de posibilidad de crecer.
Venían con Pues hambre. tenías esas, Venían con ¿Eh? hambre. Venían con hambre. venían con hambre, pero ¿por qué eligieron Argentina y no eligieron Brasil? Porque por Argentina ejemplo? le daba la posibilidad de crecer. Le daba Sí, comida. por eso le daba la oportunidad, tenías un horizonte económico institucional que te daba la posibilidad de crecer si laburabas. Ustedes Y así fue como. no Sí. toman la crisis de Martínez de Hoz con la ley de entidades financieras, con la cantidad de financieras y bancos que cuando se fundían la pagábamos todo y si ganaban era para llevársela a ellos. Ahí es la crisis central de nuestra sociedad. Y esa un poquito más pesada que la de que vos le asignás a José Bergelba. Y ahí empieza la cultura de la renta. Ahí empieza la cultura de la renta, claro. Pensá que se inventó ámbito financiero, que lo único que hacía era publicar qué banco y qué crédito le daba más interés. Ámbito financiero eran 3, 4 hojitas Sí. donde se decía Decía dónde poner la nada guita. más qué tasa de interés pagaba cada banco. ¿Te acuerdas que se pagaba ese? Todo en ese microcentro iban, y ahí empieza, es cierto, en la década del 70, empieza lo que ahora es el carry trade. Por Sí. última instancia no es otra cosa. Claro. ¿Qué es el carry trade de ahora? Vendo dólares y me coloco a tasa para ganarle el dólar. y una cosa por el Con estilo. esas 4 hojitas, Julio Ramos hizo el primer $1 billón en menos de un año. Sí, Con esas señor. 4 hojitas. Uy, me parece. y Eso sí todo que es laburaba ascenso a social, honores, ¿eh? más o menos, hasta que él se quedó con el negocio, porque muchos se fueron y hizo el diario con Bueno, una gran estamos cosa. haciendo ¿no? mucha nostalgia. Roberto, no podemos seguir haciendo historia. Quiero saber lo siguiente. ¿Nos va a beneficiar este acuerdo con el mercado, La Unión Europea. la Unión Europea o no? ¿Tenemos con qué pelear eso? Mirá, yo te diría que el acuerdo con la Unión Europea, Mercosur-Unión Europea, es una buena posibilidad para ampliar mercado. Te vas a un mercado de 450 millones de habitantes, o no me acuerdo cuántos son, con un ingreso per cápita de $45.000 promedio de la Unión Europea. Ahora, aclaremos que son distintos los ritmos de apertura. O sea, el Mercosur le va a abrir la economía a la Unión Europea dentro de 10 años prácticamente. ¿Sí? O sea, va a ser muy gradual la apertura del Mercosur para recibir importaciones de la Unión Europea. Y la Unión Europea nos baja más rápido los aranceles para importar productos del Mercosur hacia la Unión Europea. Si Argentina hace las reformas estructurales, yo creo que va a poder competir y va a ser un mercado bastante grande como para poder comerciar. Porque si vos exportas, tenés que exportar volumen. Y si haces volumen, tenés que tener inversiones para producir en gran escala. Y eso te crea puestos de trabajo y te mejora el salario real, la productividad, etcétera. Roberto, De manera que lo veo como positivo. Sí. Roberto, una pregunta, porque acá estábamos hablando con Beatriz Nofali, ella era también muy optimista, pero hizo mención al tema de los cupos, que los cupos parece, no estaba muy claro, que son fijos y en algunas áreas, en algunos sectores son bastante bajos, digamos, ¿no? Que no es un porcentaje tan alto el que vamos a poder aumentar las exportaciones. Y la otra, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, si Argentina y Brasil tienen un cupo a su disposición, ¿no va a tener mucha más chance Brasil de cubrirlo que nosotros? Ahí cómo lo ves vos, la cuestión esa, de la competencia interna, digamos, del Mercosur? Sí, frente a la y bueno, vamos a ver, te contesto la segunda primero. Y yo creo que Argentina ahí se ve la necesidad de hacer la reforma laboral, la impositiva, todas las reformas necesarias como para ser competitivos y liberar el tipo de cambio, porque si no, no vas a poder llegar nunca, obviamente. Aclaremos que acá hay una simetría en la Unión esta, porque la Unión Europea tiene una moneda única y nosotros no. Cada uno tiene su propia moneda, el real, el peso, etcétera, ¿no es cierto? Y la primera era, vos me decías, perdóname. el tema de los la cupos, primera. que según Beatriz... Bueno, hay ahí cupos sí, que está no son bien. tan generosos. Ahí lo que tenés es una fuerte digamos, presión de los productores, de los granjeros europeos, franceses, básicamente franceses. Austria también se opuso, Irlanda también se opuso, pero digamos, esos tres básicamente me estoy acordando ahora, porque en realidad la Unión Europea tiene lo que es una especie, es un subsidio para la agricultura, ¿sí? O los productores Fenomenal, sí, fenomenal, sí. son entre el año 2021 y el 2020
27 van a recibir 420.000 millones de dólares en subsidios. Esos. Entonces, claro, viste, por eso estuvieron haciendo lío ahí en Bélgica, si mal no recuerdo, ¿Qué te parece? y en mismo París, que no quieren las importaciones de Argentina porque empiezan con el tema de que no, los agroquímicos de Argentina, o sea, son proteccionistas allá, los productores agrícolas. ¿Sí? Así que ahí vas a tener que negociar seguramente, porque es un tema más, no es un tema que tengan razón los productores, pero esto viene de hace muchos años, ¿eh? Yo te estoy hablando Pero en Estados no Unidos sé, también te subsidian los productores. los subsidios en la Unión Europea vienen de No, pero en décadas. Estados Unidos también. Tienen Y en subsidios. Estados Unidos le pidieron a Trump que, ¿cómo se llama? Que no vaya la carne argentina, porque también es un problema. Así que todos estos procesos son procesos muy, muy complicados. Pero ¿cuál sería el balance general? En principio tendríamos que reformular o tendría que haber inversiones de tipo de productos que puedan competir en la Unión Europea, y ahí me estoy refiriendo básicamente a agroalimentación y otros tipos de productos que yo puede haber camisas de alta calidad o cosas por el estilo, no sé, ¿viste? Eso lo tiene que descubrir el empresario. ¿Y Pero cómo- yo lo veo como positivo. Me encanta como la idea de condición- traer camisas. ¿Cómo? Me encanta la idea de traer Las camisas. No, camisas. llevar- Porque va a ser Dice que mejor, vamos a exportar mejor camisas. y más barato. Roberto dice que vamos a exportar, Exportar camisas. camisas. Nosotros camisas no vamos a exportar. Bueno, no sé, por ahí sí. Pero Roberto, ¿vos cómo ves el tema ese de la devaluación? Digamos, vos decís que es una condición indispensable y hasta cuándo, hasta dónde la devaluación. No, pará, yo no digo devaluar, yo digo liberar, que es distinto. Ok, Devaluar es pero poner eso- a dedo un número. Sí. Yo digo liberar el mercado de cambios. Liberar el mercado de cambios y dejar de atrasarlo como ancla para la inflación. Ya pasaron las elecciones, ya dejaste de jorobar, si dejas de jorobar con el tema del tipo de cambio, lo libera, porque hoy está subsidiando la importación. Claro. Y por eso tenés tan trabada la economía. Y Porque en esta- realidad estás... ¿Y este cambio de las ¿Cómo? bandas vos lo ves positivo? Porque por lo menos va en esa dirección, ¿o no? ¿Cuál, perdón? El cambio de las la... bandas, que las bandas se corren más rápido. El techo hacia y arriba. el piso. El techo se No, va la- más rápido para arriba. A ver, es mejor que lo que venía. Lo que pasa es que no corrigieron todo el stock de atraso que tenían atrás. Si, calcula que el tipo de cambio mayorista, que es el que define si cruzar la banda superior o no, está 4 o 5% debajo de la banda, pero de hace 4 meses, más o menos. Sí. Está ahí Y en cerquita. el ¿viste? medio O sea que- tuviste 10% de inflación. Claro, entonces en la medida que suponete que el Banco Central sale a comprar dólares para aumentar las reservas, va a haber más demanda de dólares, el precio va a tender a subir, va a pegar en la banda y van a tener que salir a vender lo que compraron. Están presos de su propia política de bandas cambiarias el gobierno, a mi juicio. En fin, Ese es un incentivo momento fue muy difícil. complicado. Nos abrís un panorama para el 2026 complicado. Preferimos no hablar del tema. Vos me preguntaste. Nosotros ¿qué querés que- trabajamos en el ocultamiento. Te mando un abrazo grande, Roberto. Gracias. Chao, unos saludos a la mesa. Hasta Chao, luego. chao. Bueno, son así, era Roberto Kachanowski. No podemos seguir hablando trascendente, no va. Antes de despedirte, Julio, quiero que rápidamente me digas qué te pareció la extracción de Maduro. No, primero Maduro es indefendible. Eso está fuera de discusión. Después el tema central es cuál es el lugar de Estados Unidos en Occidente. O sea, cuando saca a Maduro y te dice me interesa el petróleo y deja a los personajes que deja, vos te quedás en duda si no llegamos a un Occidente donde el dinero es más importante que el humano. Que eso nunca fue el sueño occidental, el sueño de las democracias. Queda Europa como última defensa de eso que fue el humanismo, que fue tan importante y que llegó a esa integración social maravillosa. O sea, yo no voy a defender a Maduro, pero me complica entender lo que está haciendo Trump más allá de los negocios. A los yanquis también les complica. ¿Eh? A los yanquis también les También le complica. complica. Es un tema complicado. Pero siguen pensando en el petróleo, nada más. Nada más, y lo dicen además, ¿eh? Y es un disimulo. La democracia es una excusa para el petróleo. Es triste eso. Lo que pasa es que tiene la mayor reserva del mundo.
sin más que Arabia Saudita, que todos los países de la UPEP, es una cosa interesante. Y van por el petróleo. Julio, siempre es un placer. No, y el placer, vos sos el último que me llama, cada tanto Te sos vos, vamos a quedás llamar como mi siempre, última quedás- amistad. te Un vamos a abrazo. llamar Gracias, siempre, gracias. Así como te volvimos a instalar, reconocerlo. El monopolio te recibió desde que yo te llamé. Gracias, Julio, buen año.